Con su permiso, mi general, hermano mayor. Buenos días de nuevo. Aunque el ponente de esta ponencia que se me ha encargado es el que les habla, no debo caer ni puedo en la soberbia de no reconocer la enorme responsabilidad que hoy me trae aquí ante ustedes y que no es otra que la de representar a toda la ley. Nuestro general me pide que, además del correo frío que hemos recibido, les permita a todos ustedes un abrazo legionario muy cariñoso y circunstancias del desarrollo del ejercicio rodeo en el que está envuelta en este momento la Brigada de la Legión junto con el cuartel general de la Fuerza Ligera y que finalizará mañana domingo, le impiden estar aquí en este consejo como hubiera sido su deseo. Describir en una ponencia la vinculación de la Legión y la Cofradía de Mena es una tarea muy difícil. Y por lo tanto, y como consecuencia de mi deformación, no solo profesional, sino también un poco humana como oficial de Estado Mayor, no he podido, por menos que apoyarme en nuestro maldito PowerPoint, para hacerles a ustedes un poco más amena la charla que les voy a dar y a mí, como oficial de Estado Mayor, no perder el hilo de la disertación. Por lo tanto, como digo, es muy complicado poner de manifiesto la vinculación de la Cofradía de Mena con la Legión, porque es mucho más que una mera presencia en los actos de culto y profesionales, es mucho más que una cercanía de los jefes y oficiales de la Legión, es mucho más que una simbiosis entre Málaga y la Legión. Por lo tanto, y reiterándome en la dificultad del reto que hoy afronto, procuraré, a la vez que ser claro en mi exposición, intentar materializar lo que ha sido esa vinculación a lo largo de la historia y, fundamentalmente, al final intentaré hacer algo de prospección de futuro y presentarles una serie de conclusiones que creo interesantes y sobre las que, al fin y al cabo, sobre las que propongo que se reflexione en el marco de estas quintas jornadas del Consejo. Aunque la participación de las unidades militares en los desfiles profesionales de Málaga se remonta al siglo XVII, no es hasta el segundo cuarto del siglo pasado cuando la Legión inicia su participación en nuestra Semana de Pasión. Con el único paréntesis de nuestra guerra civil, la Legión ha estado presente desde el año 1927 en los actos litúrgicos y procesionales de la Cofradía de Mena. A lo largo de todo este tiempo, la vinculación de la Legión y Mena ha pasado por diferentes periodos, hasta afianzarse de tal manera que no es ninguna osadía decir hoy que no podría hablarse de Mena sin la Legión y de la Legión sin Mena. La presente ponencia, el presente trabajo pretende analizar la vinculación de nuestra congregación y la Legión a lo largo de todo este tiempo y presentar, como ya he dicho, una visión de hacia dónde caminamos en el futuro. Este es el índice que he preparado para la conferencia. Hablaré en primer lugar de unos antecedentes históricos de la presencia militar, no solo de la Legión en la Semana Santa malagueña, cómo fueron los primeros pasos de la Legión, el paréntesis, consecuencia de nuestra guerra civil, cómo fue el regreso de la Legión a Málaga, los años de máximo esplendor, la década de cambios, fundamentalmente motivados por la transición, el nuevo siglo XXI. Me ha parecido oportuno pararme en un acto procesional y litúrgico que tuvo, por sus especiales características de ubicación geográfica y de congregación de personas, tuvo una trascendencia a mi criterio fundamental, las Jornadas Mundiales de la Juventud en el 2011, y, como les digo, les presentaré unas conclusiones en la parte final de mi exposición.
documentales de la presencia a título individual o colectivo de algunos elementos más o menos vinculados al mundo militar en las procesiones de la Semana Santa malagueña datan de mediados del siglo XVII. En 1640 se funda como hermandad filial de la entonces poderosa cofradía de Nuestra Señora de las Angustias del convento de San Agustín, una denominada Hermandad de los 103 Hermanos de la Santa Milicia, conocida popularmente como la Hermandad y Compañía de las Lanzas y Picas. Su fin primordial era proporcionar una escolta de carácter militar al paso del Santo Entierro. A cambio de esta escolta, los miembros de la nueva hermandad gozarían de atenciones espirituales y del derecho a ser enterrados en la bóveda de la cofradía matriz. Pocos años más tarde, probablemente hacia 1650, otra de las cofradías señeras de la Málaga del Barroco, la de Nuestra Señora de la Soledad del convento de Santo Domingo, propicia la creación de una hermandad filial de características muy parecidas al caso anteriormente descrito, la Cofradía y Hermandad de Arcabuceros, con una misión muy similar. El siglo XVIII supone en este aspecto un cambio en esta dimensión de las cofradías malagueñas, puesto que, a pesar de que no vuelve a producirse la gestación y el nacimiento de hermandades para acompañamiento militar en las procesiones, sin embargo, sí se constata el establecimiento de vinculaciones cofrades con las unidades militares ya acuarteladas en Málaga. Entre 1770 y 1790 son varias las referencias documentales de la intervención en las procesiones y en los cultos de tropas y bandas de música de los entonces regimientos de Aragón, Nápoles, Murcia y Navarra, así como de la Compañía de Jóvenes de la ciudad. Pero por encima de todo, el siglo XVIII marca el origen de la vinculación castrense con una de las cofradías más destacadas de la ciudad, y en concreto nos referimos a los lazos ya puestos de manifiesto por nuestro comandante naval, que datan de 1756 entre la Armada y la cofradía. El siglo XIX va a constituir para la relación entre la cofradía de pasión malagueña y el mundo militar un periodo decisivo. A partir de ese momento acontece un verdadero resurgimiento del fenómeno cofrade, imponiéndose un nuevo modelo profesional caracterizado por su orden estricto, su vistosidad, su buen gusto y que además tendrá como finalidad económica última atraer a los forasteros. En este periodo será una vez más la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad la corporación pionera en integrar vistosas unidades militares dentro de su procesión. Así, el Viernes Santo 18 de abril de 1851, junto a la Sagrada Titular y más de 1000 nazarenos de cera, aparece la presencia en el desfile procesional de una escolta militar integrada por soldados de artillería, un batallón del Regimiento de Navarra con banda de música y fuerzas de caballería. Esta práctica no se circunscribió exclusivamente a la cofradía dominica, sino que se extendió también a otras hermandades. A lo largo del siglo XX, las unidades que participan en los desfiles procesionales son casi en exclusividad las que están acuarteladas en Málaga. En cualquier caso, habrá que esperar a la segunda década del siglo pasado, cuando aparezcan las primeras relaciones entre la aparición de la Legión y los actos de culto de la cofradía. Tal y como ya se ha indicado en la ponencia anterior, es en el año 1915 cuando aparece la fusión de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y la incipiente cofradía de Mena, constituyéndose en congregación a lo largo de ese tiempo. Los primeros pasos de la Legión en la cofradía de Mena los podríamos situar en el año 1925, en el que, como consecuencia de la llegada a Málaga de una serie de personalidades del gobierno de aquella época, el entonces presidente del Consejo de Ministros, general Primo de Rivera, que aparece en la fotografía en el centro, junto con otras personalidades, en este caso el general Sanjurjo y el entonces coronel de la Legión Franco,
hacen una visita a la ciudad que puede considerarse un poco como el punto de partida de esta vinculación. Esta visita había de ser decisiva para la instauración del vínculo entre la Cofradía de Mena y la Legión, puesto que a partir de ese momento y en el año 1928 el tercio de extranjeros nombra de manera oficiosa al Cristo de la Buena Muerte como su protector. En esta época, Málaga y su puerto eran uno de los puntos de paso obligados para la alimentación logística de las campañas de Marruecos. La reposición de bajas o el cuidado de heridos y enfermos procedentes de las sangrientas campañas en el norte de África eran algunas de las misiones encomendadas a estas organizaciones militares sanitarias. La Legión, como unidad de primera línea, unidad naciente, sufrió una enorme cantidad de bajas, algunas de las cuales fueron evacuadas y tratadas en diferentes hospitales de campaña y de sangre que se instalaron no solo en diferentes emplazamientos del norte de África, sino también en diferentes ciudades de la península, entre ellos en Málaga, dándose el ambiente propicio y adecuado para que tanto por parte de los oficiales que se marchan a sus destinos en la Legión en África, como de los convalecientes y heridos que permanecen en la ciudad malagueña, para que se vaya creando una simbiosis perfecta con la población, que ve en esos hombres destrozados por la metralla y el fuego enemigo, a los nobles de la muerte, de esa buena muerte afrontada sin remilgo para salvar la vida de otros, de ese sacrificio máximo en aras a la mayor gloria de España y de la Legión. No es de extrañar, por tanto, que dentro de la población malagueña sean precisamente los congregantes de Mena, que veneran también la advocación del Cristo de la Buena Muerte, los que propicien un acercamiento más profundo hacia la gloriosa unidad que acaba de crearse y que se ha ganado en poco tiempo la fama de guerreros audaces y de una suerte de veneración hacia esa muerte a la que contemplan como su redentor. Ese acercamiento, unido al nombramiento en 1927 del teniente coronel en la reserva, don Joaquín Mañas Hormigo, como hermano mayor de la Cofradía de Mena, que al parecer tenía una estrecha vinculación profesional con el entonces alto comisario de España en Marruecos y jefe del ejército de África, don José Sanjurjo, motiva la autorización para que la Legión participe por primera vez en el acto organizado por la Cofradía, que no es otro que la primera Guardia Legionaria Cristo de Mena en 1927, guardia que hasta entonces se realizaba por turno entre los congregantes. Esa es una imagen, una fotografía que hemos podido rescatar del archivo de la Legión de la primera Guardia Legionaria a nuestro Cristo. Estos primeros pasos se consolidan y fraguan en la designación en 1928 del coronel jefe del tercio, don Eugenio Sanz de Larín, como hermano mayor honorario, y a todos los hombres bajo su mando con el título de hermanos predilectos. Estos nombramientos son muy bien acogidos en el seno de la Legión y van acompañados con la invitación de que el recién creado tercio de extranjeros participe en el desfile procesional de Málaga en 1929. Esta participación, que había levantado una enorme expectación en Málaga, se ve truncada por las condiciones climatológicas. Ese año la Legión no puede venir a desfilar a Málaga y no es hasta el año 1930 cuando la primera unidad de honores, la primera escolta, la primera compañía con banda, música, etc., aparece en los desfiles procesionales de Málaga. Como curiosidad, decir que la unidad designada para venir en el año 1929 era el tercio, entonces, la segunda legión, que así se llamaba, lo que luego fue el tercio Duque de Alba. Este tercio se encontraba, o esta legión, se encontraba de guarnición en Rifle, y la primera legión se encontraba de guarnición en Tahuima. Es precisamente la fotografía que tienen ustedes abajo a la izquierda, una fotografía de la Compañía de Honores del año 1930, una compañía de honores que ya buceando un poco en los ratos libres hemos podido determinar que era la sexta compañía de la segunda bandera, y sabemos que es así por el banderín característico de esta compañía. Es un banderín que se le otorgó en su día
y era un banderín muy curioso porque el asta del banderín estaba formado por unas réplicas de tibias humanas. Por eso sabemos que la sexta compañía. No obstante, acudimos a la prensa local de la época para reflejar un poco cuál fue el efecto que esta llegada de la Legión tuvo a Málaga. Y cito: llegó una compañía de legionarios con escuadra de gastadores, banda de cornetas y tambores, al mando de un capitán y 4 oficiales. También llegó el coronel del tercio, señor Liniers. Al desfilar hacia el alojamiento, llamó la atención el hermoso carnero mascota de la compañía de honores por los adornos que lucía. Como ven ustedes, la cabra, ya más llamada cabra, ya entonces despertaba todo tipo de pasión, ¿verdad? Bien, pues esta compañía desembarcó en el puerto de Málaga el Jueves Santo a las 17 de abril de 1930, a las 17:30 horas de la tarde, desfiló por calle Larios y se alojó en el antiguo cuartel de Capuchín, hasta donde fue muchísima gente tras la compañía de la Legión. Después del enorme éxito de la participación de la Legión este año, entre los meses de mayo y agosto se multiplican los contactos entre la Legión y la congregación. Así, hay algunos congregantes que se desplazan en varias ocasiones a África para conocer los diferentes acuartelamientos legionarios donde estaba desplegada la Legión, concretamente, tal y como ya hemos dicho, en Rifien y en Tawil. Y de aquella época es precisamente esta fotografía que aparece aquí donde se pone de manifiesto las entregas de los primeros títulos de legionario de honor, que como ya hemos dicho datan de 1930 y fueron entregados al entonces hermano mayor don Joaquín Mañas y don José Pérez Asencio, que es el que figura en la fotografía. Esa Semana Santa aparece como uno de los hitos más importantes en la historia de la Legión, es de la vinculación de la Legión con Mena. Evidentemente, pese a la tensión que se vivía en España en aquellos momentos, la Semana Santa del año 1931 es preparada con una gran dosis de ilusión y los dos eventos más importantes de aquel momento son la continuación de la Guardia Legionaria, que venía celebrándose tal y como ya hemos dicho desde el año 27, y el segundo momento de importancia fue la llegada al puerto de la compañía ese año. Y voy a leerles también un párrafo de la prensa de entonces para describir cuál era la sensación del público que asistía. Dice: el numeroso público aguardaba desde bien temprano el arribo del buque al puerto. Entre ese público, los hermanos de Mena, en comisión nutridísima, esperaban el desembarco de los jefes y oficiales para darles una orden. El correo de Melilla se hallaba en el puerto a las 4:30 de la madrugada, sobre cubierta, cantando y dando vivas a la Legión y al Cristo de la Buena Muerte. Se veía a los valientes legionarios de la Legión. La banda municipal interpretó el himno oficial de la Legión, cuando el buque había anclado y quedó pegado al muelle. Las fuerzas, todas jefes, oficiales, clases y soldados, desde el vapor y los cofrades malagueños desde tierra, acompañaron a la banda entonando el himno que arrancó al final una clamorosa ovación de unos y otros. Tal y como ya se ha reflejado aquí también, el mes de mayo trajo consigo los luctuosos sucesos que provocaron la quema de iglesias y conventos en Málaga, lo que provocó la pérdida de la mayoría del patrimonio de la cofradía, incluyendo la magnífica imagen de su titular. Ahí hay una fotografía en el antiguo pasillo de Santo Domingo, en la que se ve restos de humo, desgraciadamente como consecuencia de aquellos incidentes. Lógicamente, y como consecuencia de nuestra guerra civil, la Legión deja durante este tiempo de venir a su cita con su protector de manera oficiosa ya, pero que se encontraba muy presente en las vidas de los legionarios. Y no es hasta el año 1942 cuando se reanuda la vinculación de la Legión con la cofradía de Mena.
El año 1943 supone prácticamente la normalización de la participación en los actos litúrgicos organizados por la congregación, y así, tras 12 años de ausencia, se reanuda la Guardia Legionaria, nuestro protector, ante la nueva imagen ya tallada por el escultor malagueño Francisco Pablo. Esta es una fotografía del año de la Guardia del Cristo del año 1943. De esta época, y más en concreto del año 1948, es uno de los seres procesionales más peculiares de la cofradía. El estandarte del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, orlado por los guiones de los tercios y banderas de la Legión, que es procesionado ese año por primera vez por las calles malagueñas, portado por un suboficial legionario, acompañado de un oficial y con una escolta de legionarios. Desde entonces, y por acuerdo de la Junta de Gobierno, ha acompañado cada Jueves Santo a las unidades legionarias en su escolta a nuestro Cristo, siendo custodiado el resto del año en el despacho del coronel del tercio, que ha aportado la unidad legionaria que ha desfilado y que es entregado y recibido en un sencillo pero emotivo acto de relevo ante la unidad legionaria de escolta en el Jueves Santo, habiendo sido custodiado por todos los acuartelamientos legionarios con los que ha contado la Legión, desde Cahuima, el más antiguo, hasta Viator, el más moderno. En 1943, y de manera ininterrumpida hasta hoy, se ha producido cada Jueves Santo la llegada al puerto de nuestra ciudad de Málaga de la unidad legionaria, pero no siempre ha sido a bordo de un barco de la Armada. Esta fotografía muestra a una unidad legionaria a bordo de uno de los cargueros de la época, desvencijado, en el que la unidad legionaria tenía que compartir su presencia con el resto de la carga de a bordo. En aquellos años, las reales ordenanzas vigentes marcaban que la procesión, la unidad que participaba en ella, tenía que portar el arma a la funeral. Circunstancia que ha ido modificándose en los tiempos recientes, también ha sido así en alguna ocasión, y también hay por ahí en el archivo fotográfico de la Legión y de la Cofradía alguna fotografía en este sentido. Una vez superados los años difíciles de la posguerra, la Cofradía y la Legión entran en sus años de máximo esplendor. En los años de 1950 y los primeros del año 60, los años 60 representan para la congregación una fructífera etapa de madurez. Mena se erige en una de las hermandades punteras. La vinculación entre la Legión y Mena se estrecha aún más cuando en el año 1950, y por iniciativa del Consejo, por iniciativa de la congregación, se toma el acuerdo de donar una enseña nacional al recién creado Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión, que entonces se encontraba de guarnición en Villa Sanjurjo, actual Alcemo. Esa es una fotografía que conservamos en el archivo del Tercio de la entrega de la enseña nacional al Tercio Alejandro Farnesio. A partir del año 1960 se instaura otra bonita costumbre, y no es otra que la de que cada tercio de la Legión tenga en sus acuartelamientos una reproducción de la imagen del Cristo de la Buena Muerte. Esta iniciativa del entonces hermano mayor Álvaro Pries se materializa por primera vez por la entrega también al tercio Alejandro Farnesio, entonces ya de guarnición en Villacinero, de una magnífica reproducción del mismo. En 1963 se entrega en segundo lugar una reproducción de la imagen del Cristo al tercio Gran Capitán primero de la Legión de guarnición en Melilla. Otra imagen curiosa de esa época presenta a la cofradía, a la compañía de honores, detrás justo de la jefatura de la procesión, pidiendo la venia ante la tribuna oficial con la compañía de honores detrás. Con el correo incluido cualquiera, no le damos la venia. Luego veremos que también hubo un momento en el que no se pidió la venia, ¿no? Y fue un momento complicado, ¿verdad? Bien.
El año 1959 nos deja también una imagen muy curiosa y de las que no se ha vuelto a repetir en la historia de la cofradía. Y fue que ese año el trono del Cristo fue cortado a hombros de 90 caballeros legionarios del tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, por expresa solicitud en ese momento del mando de la Legión, y esto se pudo realizar gracias a una autorización expresa del entonces ministro del Ejército, a solicitud de la Junta de Gobierno de la Cofradía. Durante los años 60 se institucionaliza también la Guardia Legionaria. Ahí tenemos una imagen de unas colas para ver esa Guardia Legionaria, y además se institucionaliza el traslado del Cristo desde su capilla al trono procesional. Imagen curiosa también, porque si observamos aquí, nos fijamos, el Cristo es trasladado sin su cruz, a hombros de los oficiales, de los gastadores, y custodiado o escoltado por los guiones de las diferentes unidades. Aquí también hay que resaltar una de las, ya entrando en la uniformidad de la Legión, una de las características que a partir de los años 60 desapareció, y era la bota alta. Aquí tenemos a la compañía de honores y la bota alta que en aquel momento portaba creo que hasta suboficial en su uniformidad. Bien. Durante los años 60 y mediados de los 70, este tiempo va a producir una profunda huella en la cofradía. No solo en nuestra cofradía, nuestra congregación, sino en todas las hermandades y cofradías de nuestra Semana Santa. Las hermandades pasan por un cierto periodo de atonía al que Mena no iba a ser ajeno. El coste económico y los problemas que generan los hombres de trono se tornan en una pesada carga para gran parte de las cofradías. Las nuevas líneas pastorales emanadas del Concilio Vaticano II crean además un profundo desconcierto. Las filas cofradieras se despueblan, pero a pesar de ello se mantiene la presencia de la Legión y se estrechan los lazos con ella, creándose este año cuando se crean los premios Cristo de la Buena Muerte para distinguir anualmente al caballero legionario que en cada tercio haya destacado por sus virtudes cristianas, humanas y castrenses. Durante este periodo, la nueva Junta Directiva de la Congregación logra instituir y regularizar la contribución económica de la Legión a la cofradía, pasando a descontarse contra paga una cantidad mensual a todos y cada uno de los oficiales, suboficiales y caballeros legionarios, que en concepto de cuota va destinada a la tesorería de la congregación, circunstancia que, teniendo en cuenta el número de componentes de la Legión de aquella época, aproximadamente unos 15.000, contribuyó a aliviar en gran medida la delicada situación financiera de la cofradía. En este periodo es de destacar también la instauración de uno de los actos de culto más importantes de la congregación, la Misa de Acción de Gracias del Domingo de Resurrección. Aquí, en este acto, se determina que participe la Compañía de Honores que ha llegado al puerto de Málaga el Jueves Santo. Esa imagen, esa fotografía que tienen ustedes ahí, es de una compañía del tercio Gran Capitán primero de la Legión, y entre algunas personalidades o personas conocidas aquí tenemos a don Juan Jesús Martín Casaña, que los más mayores le recordamos como jefe de la segunda bandera de la Legión, y es el padre del actual coronel Martín Cabrero, jefe del regimiento de regulares de Melilla 50. El comandante general de Melilla La Placa. Este acto propicia que el entonces director de la música del tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, prepare una composición musical, la Misa Legionaria, que desde aquel momento, y cada vez que se celebra esa misa de acción de gracias, se ha interpretado. Es una composición preciosa que va alternando diferentes sonidos, diferentes partes de himnos legionarios con la liturgia de la misa. En este periodo también, el 20 de septiembre
de 1969, la cofradía hace entrega de la enseña nacional al tercio duque de Alba, segundo de la Legión de guarnición en Ceuta, cuya madrina fue la entonces princesa de España, Su Alteza Real Doña Sofía. De esta época son también los primeros vía crucis en el interior del templo. Aquí tenemos a don Carlos Rubio. Y el padre Antonio. Ese niño Antonio. Y este es nuestro hermano mayor. Esta fotografía está puesta aquí a conciencia para romper un poco esas cabezas que ya veo que se están bajando un poco. Bueno. Bien, el año 74 crea también, viene a traer una enorme controversia porque en el año 74 la imagen del Cristo a lo largo de todo el recorrido profesional es portada a hombros exclusivamente por componentes de la ley. Aquí tenemos una imagen del coronel jefe del tercio Gran Capitán, Lamas Montes. El primero es el de Cayú. No, Lara. Lamas Montes es el coronel. Y aquí está el primero, y aquí está la escolta de los cazadores al Cristo. Esto provocó una gran controversia, no solo en la agrupación de cofradías, sino también enérgicas protestas por parte de los hombres de trono. Hay que recordar que en aquellos años los hombres de trono eran pagados. Bien. De Cristo ya no. Eran los niños que eran pagados. Pero el año anterior sí. Bueno, durante los años de la transición, las cofradías atravesaron por momentos de incertidumbre y temor, con aparición de encierros de huelguistas en los templos, eclosión de grupos políticos, crisis económicas y protestas contra la presencia de las unidades militares en las procesiones, constituyendo estos los rasgos más destacados de este periodo. Aquí recordar la anécdota en el año 1976, cuando la Compañía de Honores, al mando del entonces capitán don Juan Tejedor de Sá, desfiló bajo la bandera del recién legalizado Partido Comunista de España, lo que provocó no pocas posibilidades de comentarios y fotografías al uso. Se cambió el desfile. Se cambió el desfile para no pasar. Muy bien. En el año 1978 se celebra el 50 aniversario de la vinculación de la Cofradía de Mena con la Legión, y con tal motivo una comisión encabezada por el entonces hermano mayor don Francisco Fernández Berni, aquí presente, es recibida en audiencia por su majestad el rey. En el año 1981 contempla el traslado de la subinspección de la Legión desde Leganés a Ronda, lo que hará que la presencia de la Legión en las actividades de la congregación se prolongue a lo largo de todo el año. La creación en este tiempo de una unidad montada en la policía militar proporcionará durante unos años un elemento a la vez vistoso y útil que se ubicará en la cabeza del cortejo procesional. Nuevamente la Legión sufre modificaciones en su orgánica y así se ubica la subinspección de la Legión, se ubica en el campamento Benítez, donde el 20 de septiembre de 1986 fue entronizada una imagen del Cristo de la Buena Muerte donada por la congregación. Esa fotografía que ven ahí es de la Compañía de Honores del año 1982, mandada por el capitán de la tercera bandera de la Legión, don Francisco García Vélez, de grato recuerdo y cariño de todos los que lo conocemos. Y en esta fotografía aparece también uno de los más señeros músicos que ha tenido la Legión a lo largo de su historia, el comandante Escrivá Alapún, que figura aquí. El autor, entre otras cosas, de la música
Para esa época se ha consolidado grandemente, y hablando de música legionaria, una oración hecha canción a ritmo de paso del que cada jueves llena las calles y los rincones de nuestra querida Málaga, mostrando la procesión de fe que unos cofrades con un uniforme verde hacen a lo largo de nuestra Málaga, y que no es solo alentonada por los que tenemos el privilegio de vestir el uniforme verde, sino que se ha convertido en un verdadero himno del Jueves Santo Málaga. En el año 1990, con motivo del 75 aniversario de la creación de la Congregación de México, se celebra durante el mes de noviembre un triduo que cuenta con la presencia de numerosa participación de la legión, asistiendo además de los coroneles de los 4 tercios, aquellos generales que en los últimos años habían ostentado el mando de la legión: el general de derecha a izquierda, el general Payán, el general Hipólito Fernández Carvalho, el general Ponciano, el general Rasquet y el general Martina, desgraciadamente desaparecido. La llegada de la agrupación Táctica Canarias al puerto de Málaga al finalizar su misión en Bosnia y Herzegovina, recordamos que esta agrupación sufrió la muerte del primer oficial muerto en misión internacional, el teniente Muñoz Castellanos, que murió cuando llevaba plasma sanguíneo a un hospital de la zona musulmana en Mostar al recibir un impacto de granada de mortero. Significó un acontecimiento digno de ser resaltado, puesto que además de ser presidido por su majestad el rey, contó con la presencia de nuestro Cristo, a cuyo efecto se estableció un altar en el cual se desarrolló la tradicional ceremonia de honor a los muertos de la legión. Tenemos aquí el altar, el barco de la Armada que trajo a la agrupación desde Bosnia, y una vez más aquí aparece el estandarte de la cofradía entre los guiones y banderines de la agrupación. El año 1995 se establece la creación de la Brigada de la Legión en Almería, al mando de nuestro general Gavari, que nos acompaña también, y con ello se produce la integración en ella de las unidades del núcleo de apoyo, además de los tercios tercero y cuarto. Tercero, que se traslada de Fuerteventura a Viator, y el cuarto, que permanece de guarnición aquí en Roma. Pero además de eso, hay un hecho importante que data de esta época, y es que hasta entonces los únicos tercios que participaban escoltando a nuestro Cristo eran los tercios norteafricanos, tercios primero y segundo de Ceuta y Melilla. En ese momento se toma la decisión de ampliar la posibilidad para que todas las unidades de la Legión participen, tengan el honor de escoltar a su Cristo de la Buena Muerte en el Jueves Santo. Y así datan las primeras participaciones de las compañías de honores del tercio Don Juan de Austria, tercero de la Legión, del tercio Alejandro Farnesio y de la compañía de honores mixta, compuesta por las diferentes unidades del núcleo de apoyo de la Legión. El nuevo siglo XXI arranca con un hito muy importante para la vinculación de Mena con la Legión, y es que, siendo el entonces arzobispo castrense de España, Monseñor Estepa Llaurens, dicta el decreto de nombramiento del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas como protector oficial de la Legión Española, siendo jefe de la Brillet el general Gómez. Además de eso, el año 2003 celebra contempla la celebración de un acontecimiento de especial relevancia, la conmemoración del 75 aniversario de la vinculación de la congregación con la Legión Española. Efeméride que se celebra con una magnífica exposición del evento, puestos a citar don Carlos Manaval, responsable de parte del éxito, o de todo, una gran parte de ese éxito. Aquí también nos acompaña, afortunadamente, esta mañana, y de un extraordinario pregón al que tuve el honor de asistir en el Teatro Cervantes de Málaga, a cargo del periodista local don Pedro Luis Gómez, y la participación
de la banda de guerra y música de la Legión. Para los que no tuvieron el privilegio de asistir a ese pregón, me van a permitir que les lea una parte de él. Y voy a procurar hacerlo, que ya me estoy volviendo un poco viejo, sin emocionarme. Porque cuando lo estaba leyendo y releyendo anoche y esta mañana, las dos veces me emocionaba. Voy a intentar ponerlo de coronel de la Legión y no me emociono. Era la primavera de 1928. Por primera vez, 8 caballeros legionarios se asomaban al interior de Santo Domingo para establecer la Guardia de Honor al Cristo de la Buena Muerte, entonces también y más que nunca el Cristo de México. Eran los jóvenes como los de casi siempre, tan fuertes y tan aguerridos, marciales, con la vista puesta en el horizonte perdido, sin pestañear, con el arma rendida ante Dios Todopoderoso que yace muerto en la roca. La gente que los ve se entusiasma. Los tiempos no son buenos para nadie. La depresión económica de medio mundo se suma a una España que comienza a atisbar el abismo de la guerra. 8 caballeros legionarios estaban en aquella Semana Santa de 1928 en la Guardia de Cristo. Uno de ellos, Francisco Jiménez Serrano, de 27 años, era natural de un viejo núcleo cercano a Palencia, allá en la Castilla interior, de los crudos inviernos y calurosos veranos. Paco se había alistado a la Legión apenas 6 meses antes. En el sorteo le tocó venir a Málaga y aquí pasó unos muy buenos días. Tras finalizar los actos de Semana Santa, disfrutó de 2 días de vacaciones que pasó en Málaga. Tras el asueto, el miércoles vuelta al norte de África a los dominios españoles. No eran buenos tiempos para casi nadie, ni aquí ni allí. La guerra de África marcó los años 20 y llevó el luto a miles de hogares españoles. España se conmovió como pocas veces tras los desastres acontecidos en el Barranco del Lobo, en Anual, que se convirtieron en nombres para olvidar. Paco había hecho la guardia al Cristo de la Buena Muerte y había disfrutado en Málaga un par de días, pero pronto regresó a los protectorados españoles. La mañana era tensa, mucho viento y noticias de que la noche había sido más que movida. Cuando la vida está por medio, siempre se juega uno mucho. El frente del Rif, pese a la pacificación, seguía siendo una especie de volcán con continuos ataques de los partidarios de hacer el crimen. Uno de los pelotones de reconocimiento no había llegado al acuartelamiento. Podía ser un retraso normal, pero la cosa no estaba como para mucha tranquilidad. El capitán manda a otra patrulla legionaria hacia la zona más desértica del lugar. Paco iba entre ellos. El grupo se ve sorprendido por una especie de tormenta de arena y la violencia del viento apenas si se les permite abrir los ojos. Son las 2 de la tarde y en ese momento, tras unas rocas de considerable tamaño, un grupo de insurrectos sale a su encuentro disparando sin cesar. La patrulla legionaria, con ardor y heroicidad, combate como mejor puede en un terreno donde las fuerzas están desequilibradas. Paco hace pared con otro compañero, pero la lucha se convierte ya en un cuerpo a cuerpo. El soldado palentino, caballero legionario, evita que su amigo muera, pero al descubrirse y evitar la acometida del enemigo, recibe una tremenda puñalada por la espalda que le rompe el corazón en 1000 pedazos. Aquel día de abril de 1928 llevó a la tumba a Francisco, nuestro Paco, el soldado legionario que tuvo el honor de hacer la primera guardia legionaria ante el Cristo de la Buena Muerte. El cadáver de Paco fue recogido al día siguiente, siendo enterrado con sus compañeros de patrulla por quienes habían ido a localizar y que llegaron tarde a un campamento porque se guardaban en el lugar seguro de la tremenda tormenta. Los honores y la música para los muertos llenaron de tiniebla la tarde, bandera española al viento, banderines de la Legión inclinados, toque de oración, silencio y lágrimas en los ojos de todos. Días después, en el corazón de una aldea palentina, una mujer mayor, vestida totalmente de negro, lloraba desconsolada. En su mano, una estampa y una carta. La llevaba en su poder su hijo el día de su muerte y rezaba así: Madre, usted esté bien. Mire, ya estoy más tranquilo porque la carta que me envió y que le dijo que escribiera el primo Luis me decía usted que padre estaba mejor de los achaques.
Yo sé que mi salida de la casa no fue la mejor, pero ya estaba bien de hambre y de deuda, madre. No es que aquí la vida no sea dura, pero tengo gente de mi edad. Como e incluso me dan algún dinerillo. Ahí va mi paga, la soldada de este mes. No es mucho, pero poco tenemos. Aquí estoy bien, no se preocupen de verdad. Hay buena gente y aunque hay algunas peleas con los enemigos y algunas veces también con los amigos, nada tiene que temer. Estamos seguros y mucha gente cuida de mí. Madre, mire, estuve en Málaga. Málaga es una ciudad hermosa, con mar, a la que el viento, por cierto, estuve viendo un buen rato desde la orilla y me gustó más que cuando me monté en el barco por primera vez con mis compañeros del acuartelamiento. Hay mucha luz y el azul del cielo es precioso. Vi las procesiones de Semana Santa porque fuimos para hacerle la guardia al Cristo de la Buena Muerte en una iglesia que se llama Santo Domingo. Me tocó en el sorteo y estuve en Málaga varios días. Conocí a mucha gente y vi a unos Cristos y a unas vírgenes muy bonitas, con muchos nazarenos y mucha gente en la calle. Aquí la gente se desvive por las imágenes. Ya sabe, madre, que yo de religión, vamos, que siempre me echó usted en falta y en cara que no fuera a misa. Y don Servando me regañaba siempre que me veía. Madre, tenía que salir del pueblo. Mire, con el Cristo de la Buena Muerte me pasaron muchas cosas. Delante de él me emocioné porque los imaginaba usted y a padre conmigo en la casa, sentados delante de la chimenea, con el puchero puesto mientras fuera caía la nieve. Delante de aquel Cristo sentí como mi cuerpo se ponía nervioso, como mi mirada fija se humedecía por las lágrimas. ¿Por qué lloré? No lo sé, madre. Por padre, por usted, por mí, por ese Cristo muerto. No creo en Dios, pero ese Cristo me impresionó, madre. Y pensé que me gustaría haber estado el día que lo crucificaron para haber evitado su muerte y, si acaso, haber dado mi vida por él. Eso me han enseñado aquí, a sentir la vida, a quererla, pero también a ser generoso con él. Madre, aquel Cristo me llena los sueños y ocupa mi cabeza. Aquel Cristo de la Buena Muerte es hermoso y transmite muchas cosas. Estoy asombrado por aquella imagen, madre. Cuando vuelva a España iré a verlos y me los traeré a Málaga y ustedes se llenarán de orgullo al verme vestido de legionario con ese Cristo moreno sobre la cruz en Santo Domingo y comprenderán que aunque yo no crea, mi corazón ahora está siempre con él. Que guarde ese Cristo, madre, que tu hijo legionario te manda esta estampa que me dieron los cofrades de Málaga para que le reces y me esperes, compadre, viejo gruñón, cómo le quiero. No podía seguir allí, madre, tanta miseria, tanta hambre. Ahora hago algo útil. Y además he conocido al Cristo de la Buena Muerte. Me he enamorado de ese Cristo, madre. Te quiero más que a mi vida, pero tenía que ir. No llore, que la conozco. El mes que viene le volveré a escribir y a mandar el dinero. Un beso a padre y a Braulio, el pequeño, mi hermano menor. Los echo de menos, mucho. Ahora pienso en ustedes y en el Cristo de la Buena Muerte, el de madre. Que Él los bendiga. Vuestro hijo Paco, que no se olvide. Bien, a lo largo de este tiempo, como consecuencia de las diferentes reorganizaciones, reestructuraciones, etc., tanto en el ámbito de la cofradía como en el ámbito de la misión, hay un acto que a mí me gustaría sobre todo resaltar, que es el acto del traslado de nuestro Santísimo Cristo. Este acto y gracias a las remodelaciones que se llevaron a cabo en el barrio del Cartel, con nuestro maravilloso Salón de Tronos y la reestructuración del edificio incalcable, ha llevado a esa zona de Málaga a convertirse en un verdadero anfiteatro, donde cada Jueves Santo se personaliza, se escenifica la devoción de la Legión ante su Cristo. Este acto ha ido cada año produciendo más y más expectación y se ha convertido en una referencia constante, no solo para los malagueños y malagueñas, sino también para los medios de comunicación que cada Jueves Santo y cada Viernes Santo hacen portada
y hacen alarde de esa manifestación religiosa donde los legionarios acuden puntualmente cada año desde 1943 a rendir pleitesía a su Cristo. Y en este momento me quiero detener aquí para rendir un homenaje a algunos de nuestros compañeros que hemos tenido este año la desdicha de perder. Ahí figura nuestro jamás olvidado subteniente, ahora teniente en la gloria, don José Sánchez Remón, con sus barbas características. Nuestro suboficial mayor, don Jesús Fernández Graña, que nos dejó también consecuencias de un cáncer a lo largo de este año. Nuestro inolvidable subteniente Herrera. Y aquí quiero contar una historia de nuestro subteniente Remón. Cuando ya se le había anunciado un cáncer de esófago terminal y aprovechando unos días que pasaba de permiso en Almería, me acerqué a verle a la clínica. Le vi absolutamente sereno, como solamente un legionario de ese porte y de esa valía sabía afrontar la muerte. Y en un momento que estuvimos charlando los dos, le pregunté: Pepe, ¿cómo te encuentras? Y me dice: bueno, estoy bien, mi coronel, pero me he traído a la reserva. Y volviéndose hacia la cabecera de su cama, señaló una medalla del Cristo de la Buena Muerte. Y me dijo: usted, como buen militar, sabe, mi coronel, que cuando se empeña en la reserva, la cosa está dura. Y efectivamente la cosa estaba tan dura como que a los 2 meses le hemos enterrado, ejerciendo de legionario hasta el último. Y aquí me gustaría rendir un homenaje a todos, no solo al subteniente Remón, que ha personalizado durante muchos años esa difícil explicación que tiene la vinculación de la Legión con Mena, tal como comentaba al principio. Pepe era un hombre peculiar, como todos los legionarios, pero ahí precisamente estribaba su encanto. Y era tan peculiar, que era peculiar incluso para su Cristo de Mena. Este año, cuando el Jueves Santo vuelva a la Legión de nuevo a rendir homenaje a Jesucristo, tendremos todos en nuestras cabezas y en nuestros corazones a estos 3 excelentes suboficiales legionarios que han protagonizado y han ejemplarizado durante muchos años lo que es una devoción castrense a un Cristo como el Cristo de Dios. Pepe, Jesús, querido niño, descansad en paz y que el Cristo de la Buena Muerte os tenga su gloria. Pero si no fuera importante esa presencia de cada Semana Santa, además, nuestra Junta de Gobierno tuvo ya hace muchos años la idea magnífica de tener un Cristo viajero. Este Cristo que nos acompaña hoy aquí, una réplica de nuestro Cristo de la Buena Muerte, que desde que se tomó esa decisión hasta la última misión que hemos desarrollado en Afganistán, nos ha acompañado siempre como testimonio de esa devoción permanente de la Legión a Cristo. Y aquí también quiero contar otra anécdota que me ocurrió en el Congo. En una noche complicada donde se nos ordenó salir a cumplir una misión difícil, el teniente coronel Ruiz Benítez, al que conozco bien, recibió la orden de transmitir a su compañía el que saliese a interponerse entre 2 contendientes, un grupo de partidarios del gobierno, un grupo de partidarios del aspirante al gobierno, que inopinadamente se habían enzarzado en un combate en el centro de Kinshasa, la capital del Congo. Es la primera vez en mi vida que di una orden consciente de que alguno de mis legionarios no volvería vivo. Pueden imaginarse, a pesar de ser un profesional de la milicia, la tremenda carga de responsabilidad que aquello supuso para mí. Cuando veía salir a mis hombres por la puerta, me acordé del Cristo de la Buena Muerte y le pedí que les ayudase y les trajese a todos de vuelta a casa. Cuando
volvieron todos y en la puerta del acuartelamiento no pude retenerme y fui abrazando uno a uno a cada uno de ellos. Y recuerdo que llegué al habitáculo de un vehículo blindado y allí había un cabo al que le saludé de una manera peculiar diciéndole un taco legionario que no voy a repetir aquí. Y entonces aquel cabo me respondió, mi teniente coronel, ¿usted no confiaba en nosotros? Y yo digo, sí, claro, yo estaba perfectamente confiado en vosotros. Y decía, pero si no confiaba en nosotros, nosotros llevábamos un escudo que no nos podía fallar. Y me enseñó su medalla del Cristo de la Buena Muerte que llevaba colgado del espejo retrovisor de su coche. Ese acto, como digo, es un verdadero acto místico y mixto de liturgia religiosa y de liturgia castrense. Esa es una compañía de honores y el Cristo de la Buena Muerte está saludando a esa compañía de honores. Sus gastadores lo están paseando para que los legionarios que vienen de fuera sepan apreciar cómo se eleva el Cristo sobre ellos y les ofrece su protección. Una vez más, todos los guiones de la Legión, en un acto simbólico de honor a los muertos, se rinden ante nuestro protector. Pasando ya al final de mi conferencia, de mi exposición, me detendré en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en la que dentro de los actos litúrgicos recientes con la participación de la Legión merecen ser reseñados especialmente por su singularidad y trascendencia los que tuvieron lugar el año pasado en el mes de agosto en Madrid, con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud organizadas a raíz de la visita de su santidad el Papa Benedicto XVI. En los actos programados y en la Catedral Castrense se organizó una guardia legionaria con una extraordinaria presencia de personas que hacían colas enormes durante el mes de agosto para ver al Cristo de la Buena Muerte custodiado por Dios. Además de esto, se programó un Vía Crucis con una presencia de la iconografía más señera de la Semana Santa española, y en él, como representante de la diócesis castrense, estuvo presente nuestro Cristo de la Buena Muerte. De ahí, y una vez finalizado este acto, se procedió al traslado, con múltiples anécdotas también de las que podíamos hablar. Veo allí a nuestro amigo Pedro, gracias a que aquella noche tuvimos la lucidez suficiente como para poder sortear aquel conductor de grúa portugués que se ponía tozudo y que no quería mover el trono del viento, ¿verdad, Pedro? Bien. Ese privilegio de escolta al Cristo de la Buena Muerte, que creo, y me corregirán nuestros componentes del Consejo, que es la primera vez que se procesionaba fuera de las calles malagueñas, la escolta de ese Cristo, el honor de la escolta a nuestro Cristo le correspondió al tercio Alejandro Farnesio IV de Aragón. El pueblo de Madrid fue un continuo víctor y fue continuamente victoreando al Cristo de Mena en su legión a lo largo del reino. Pues bien, una vez pasado los puntos más importantes, una vez superados los puntos más importantes de la exposición, me voy a permitir, en mi calidad primero de cofrade y luego de legionario, de aportar una serie de reflexiones sobre aquellos aspectos en los que yo me atrevería que debemos hacer una revisión a lo largo de este tiempo, fundamentalmente con vistas al futuro. No cabe duda de que la tradición de la vinculación entre Mena y la Legión está plenamente arraigada. Así se ha demostrado a lo largo de mi exposición. Simplemente con remontarnos al 1927 tendremos una fácil operación aritmética para darnos cuenta de dónde data esta tradición solamente desde el punto de vista histórico. El conocimiento entre nuestra cofradía y la Legión debe incrementarse. Hoy en día son muchos los oficiales y suboficiales que han llegado a la Legión en una época diferente a la que llegamos nosotros. Y no cabe duda de que debemos hacer una importante tarea desde la Legión
y desde la congregación para incrementar el conocimiento que de estos actos tienen nuestros nuevos componentes de la legión, por no decir la cantidad de legionarios que se incorporan a lo largo del año procedentes de otras unidades o de nuevos ingresos de la legión. La participación de la legión, aunque esté plenamente arraigada, como he expresado en el primer punto, debe institucionalizarse para evitar precisamente que cada año la Junta de Gobierno, representantes de las diferentes instituciones, tengan que pelearse, en el más amplio sentido de la palabra, para que unas veces los barcos de la Armada y otras veces la legión tengan o puedan venir a Málaga. Hay que institucionalizarlo de manera que esto no quede en la capacidad de decisión de unos organismos dependiendo del momento. Hay que institucionalizarlo de alguna manera. Hablar de la financiación es redundar en lo que ya ha dicho el comandante Navarro. Los tiempos que corren hacen que ni siquiera para determinado tipo de actividades de instrucción y adiestramiento dispongamos de los fondos adecuados. Por lo tanto, es utópico pensar que se puedan distraer o se puedan dedicar fondos específicos del Ejército de Tierra para este tipo de colaboración. Yo, como congregante, no ya ahora como legionario, buscaría una ubicación del desembarco en el puerto que permita, no ya a nosotros como congregantes, pero no sé si estaremos acertados en las cifras, pero yo me atrevería a decir que más de 50.000 personas van al puerto a ver desembarcar a la legión. No es justo que a toda esa gente que se agolpa ahí desde primera hora de la mañana, por imperativo de no sé qué, le hurtemos la capacidad de ver desembarcar a la legión. Y tiene que ser un sitio que tenga suficiente capacidad. Si no, estamos constreñiendo la presencia del pueblo de Málaga a determinados sectores y a determinadas áreas que no permiten en su totalidad que el pueblo de Málaga se acerque a ver con la suficiente diafanidad la llegada de la legión. No debemos tener posturas encontradas sobre la legión. La legión no es más importante que el Cristo nunca. Lo más importante es nuestra fe. Por eso estamos aquí, por eso nos reunimos en torno. La legión no es más ni menos que la cofradía de Mena, ni la cofradía de Mena es más ni menos que la legión. Son dos cosas que están íntimamente vinculadas desde hace muchos años y que en ningún caso, ninguna de las dos debe buscar una prevalencia sobre la otra ni una exclusión. No es esa la línea. Aspectos protocolarios. Creo que también tenemos cosas que mejorar. El año pasado, yo que en esto ya llevo muchos años viendo, tengo que decir en favor de todos que la organización en el puerto el año pasado fue modélica. Y en el traslado, el año pasado, dimos muchos pasos, desde mi punto de vista, en la dirección adecuada. No podemos dejar nada al azar. El traslado, la procesión convoca a muchas autoridades. Convocar a muchas autoridades supone estar pendiente de muchas autoridades. La pregunta es, ¿tenemos capacidad suficiente para atender bien a todas esas autoridades a las que convocamos? Una labor de difusión importante, íntimamente ligada con el segundo punto que he puesto aquí de manifiesto. Una labor de difusión no solo en el ámbito de la legión, sino en el ámbito social y en el ámbito castrense. Hay mucha gente que piensa que esto es una cosa solo de la legión y de Mena. Esto es una cosa donde la legión y la armada representan a todas nuestras fuerzas armadas. Y por último, creo que estamos caminando en la dirección adecuada cuando nuestra congregación, cada vez que se le pide ayuda, tanto desde el punto de vista social, y hoy en día mucho más importante desde el punto de vista económico, con la aportación de las becas para los
hijos de nuestros legionarios, de la aportación de los juguetes a la campaña de juguetes que promovemos cada año y estando siempre allí cuando se la necesita, creo que ese es el camino adecuado. Esta imagen representa o simboliza mi conclusión final. Lo que decía hace un momento, la Legión Mena y la Legión son todo uno. No hay disparidad. Esperando no haberle cansado demasiado ni haber puesto de manifiesto mis carencias como orador y mi debilidad de carácter, les agradezco profundamente el que hayan atendido a esta larga ponencia que me he pasado un poco. Muchas gracias.